Procedemos entonces con la clase de hoy. Entonces escribimos continúa desarrollo del problema 5. Estamos en eso, ¿verdad? Problema 5. Entonces vamos a continuar con los cálculos. Habíamos quedado en determinar la ecuación de la onda en el inicio, es decir, cuando x vale 0. Ahora vamos a calcular en el punto x' igual 2 metros. Bueno, la fórmula que habíamos colocado es amplitud por el coseno de 2pi. Está llegando alguien. Ah, no, se le fue la señal, Camille Vázquez. 2pi por frecuencia multiplicado por la posición x dividido para la velocidad de propagación de la onda menos el tiempo. Esa es la fórmula. Si reemplazamos por los datos que tenemos, sería 0,1 metro, que es la amplitud, por el coseno de 2pi por la frecuencia, que de acuerdo a los datos es 2 vibraciones por segundo, que se escribe 2 por 1 sobre segundo, multiplicado por x, que en este caso es 2 metros, sobre la velocidad, de acuerdo a los datos, es 8 metros sobre segundo, menos el tiempo, que es una variable que no tenemos el dato. Bueno, ahí hemos reemplazado. Entonces tendríamos que y es igual a 0,1 metro por el coseno de 4pi sobre segundo por 2 dividido para 8, aquí se elimina el metro, me da 0,25. Estos son segundos menos el tiempo, ¿no? Entonces aquí podemos continuar el proceso diciendo que y es igual a 0,1 metro por el coseno, al multiplicar 4pi por 0,25 me daría solo pi,
y menos 4pi por tiempo sería 4pi-t. Bueno, habría que desarrollar ese coseno de pi menos 4pi por tiempo. Entonces aquí escribimos como coseno de, en este caso, de pi menos 4pi por t es igual, haciendo uso de la trigonometría, ese es coseno de a menos b, una fórmula, ¿no? En trigonometría, esto es coseno entonces de pi por el coseno de 4pi-t más el seno de pi por el seno de 4pi-t. Si aquí buscamos los valores, el coseno de pi vendría a ser menos 1, porque pi es 180 grados, ¿no? Esto de aquí sería solo expresado acá sería más seno de pi es 0 por el seno de 4pi-t. Siguiendo con el desarrollo, tendríamos el coseno, en este caso, de pi menos 4pi-t. La primera parte, al multiplicar por menos 1, me quedaría solo menos coseno de 4pi por t. Entonces, volviendo a la ecuación, sería y igual a 0,1 metro por, ahí sería menos coseno de 4pi-t. Lo que me permite afirmar que la ecuación en este segundo punto entonces sería menos 0,1 por el coseno de 4pi por t metros. Esta sería la respuesta que me están solicitando en este otro punto. Entonces tendríamos ya las dos posiciones al inicio y a 2 metros de distancia. Recuerde la figura, este punto ya quedaría en la parte
que baja la onda, en el valle de la onda, por eso es negativo. El literal B del problema nos piden que calculemos la longitud de onda y el número de onda. Entonces, la longitud de onda es la velocidad sobre la frecuencia. La velocidad nos dan 8 metros sobre segundo y la frecuencia también nos dan 2,1 sobre segundo. Entonces se elimina el segundo y me queda la respuesta 4 metros. Esta sería la longitud de onda. Ya es una respuesta, ¿no? Bien, y también el número de onda. Para el número de onda hay una fórmula K, que significa número de onda, es igual a 2pi dividido para la longitud de onda. Entonces quedaría 2pi dividido para 4 metros. Aquí se puede simplificar y me queda pi sobre 2 metros, ¿no? Bien, este pi es radianes. Si usted divide el valor de pi, 3,14 radianes dividido para 2 metros nos va a dar el valor en decimal 1,57 radianes por metro. Entonces ahí sale una nueva magnitud que se llama número de onda. O sea, hay un ángulo de 1,57 radianes por cada metro que recorre la onda en su propagación. Esto también es una respuesta. Entonces, de esa forma respondemos al desarrollo del problema 5. Como conocimiento general, también esto como información o conocimiento general, si no queremos trabajar con el coseno, sino con el seno, hay la fórmula de y igual a la amplitud por el seno de 2pi que multiplica al tiempo que está propagándose la onda dividido para el periodo menos el espacio a la que avanza la onda dividido para la longitud de onda. Entonces es otra fórmula, ¿no? Es otra forma.
Esto para los que están investigando y aunque no ha surgido la pregunta, ya se las doy. Este es otra fórmula. Cuando queremos calcular la elongación haciendo uso de la función seno y no del coseno, que es la que hemos desarrollado. Eso como información para todos. Entonces vamos a ir al problema 6. Este tiene el siguiente texto. Sabiendo la ecuación, y igual al valor pi por coseno multiplica 48x menos 21t determinar, estos son metros, ¿no? Coma, determinar los parámetros de la onda. Bueno, eso está en términos generales. Nos dan una ecuación y nos piden los parámetros de la onda. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer los cálculos, ¿no? Porque allí no vemos a primera vista ningún dato. Entonces tenemos que hacer algunos cálculos para determinar todos los parámetros que nos piden. A ver, la fórmula que venimos trabajando nos dice y igual a la amplitud por el coseno de ¿qué? De 2 pi por frecuencia. ¿Por qué más? Por x sobre la velocidad menos t. Esta es la fórmula que venimos utilizando cuando utilizamos el coseno. La fórmula es esa. Ecuación dada. A ver, ¿cuál es la ecuación dada? Y igual a pi por el coseno de 48x menos 21t metros. Eso es lo que me da. Si yo comparo las dos ecuaciones, la amplitud entonces sería, o sea, la letra A, la que ocupa el valor pi. Entonces, lo demás no se parece, aparentemente. Entonces hay que relacionar.
Este es un trabajo entonces de comparación. Colocamos pi nuevamente y aquí sacamos factor común entre 48 y 21. Vamos a sacar factor común 21 para que me quede solo t. Entonces queda fuera 21 y dentro me va a quedar 48 x sobre 21 menos 21t sobre 21, ¿no? Es decir que multiplico y divido para 21. Entonces me va a quedar pi coseno de 21. Y aquí puedo escribir x dejando arriba y abajo 21 sobre 48 y en esta parte pues elimino los 21 y me queda solo t. Bien, ¿qué más puedo hacer? A ver, ya puedo decir que x vale 1, ¿verdad? Y para tener el valor de arriba, tengo que multiplicar y dividir para 2pi. Entonces, todo este es trabajo solo de trabajar con números a fin de darle la apariencia que tiene la fórmula. Entonces, aquí voy a multiplicar y dividir para 2pi. Quedaría 2pi por 21 dividido para 2pi. Y quedaría, a ver, x sobre 21 para 48. Puedo simplificar. ¿Qué sería? La tercera. 7 sobre 12, ¿no? A ver, 7 sobre tercera de 48 sería 16. 16 menos t metros. Bueno, allí si usted compara, se compara la fórmula, la voy a comparar con la última expresión. La estoy marcando, ¿no? Se compara. Ahí se compara. Entonces, ¿qué va a decir usted como respuestas? Voy a pasar a otra pizarra. Al comparar la fórmula con el último resultado, voy a tener lo siguiente. Entonces, al comparar
al comparar se tiene a ver, amplitud, o sea, la letra A vendría a ser igual a pi metros, ¿no? Son amplitudes en metros. ¿Qué más? El valor de la frecuencia, ¿qué viene a ser? 21 sobre 2 pi. 21 sobre 2 pi. Y le puede aplicar la unidad de medida, 1 sobre segundo, ¿no? Ya. ¿Qué más? El valor de la velocidad es 7/16. Y le agrega la unidad metro sobre segundo. Correcto. Entonces, esos serían los valores que se sacan al comparar de la amplitud, de la frecuencia y de la velocidad. Ahora, ¿qué otros cálculos hay que hacer? Otros cálculos. Eso ya hay que utilizar fórmula, ¿no? Lo que hemos obtenido hasta ahora es comparando la fórmula con la expresión que nos dan. Entonces ahí sacamos esos valores. Entonces, ¿qué nos hace falta? La longitud de onda. La longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. La velocidad, en este caso, es 7/16 de metros por segundo dividido por la frecuencia, 21 sobre 2 pi, 1 sobre segundo, eliminan los segundos, y entonces usted puede multiplicar extremos por extremos y medios por medio, sería 7 por 2 pi dividido para 16 por 21, ¿no? Y aquí ya me quedó solo metros. Luego hace uso de la calculadora, sería 14 pi dividido para 16 por 21. Entonces me da 0,13 metros. Esta sería ya una respuesta calculada. ¿Qué otra cosa podría calcular? El periodo. El periodo es 1 dividido para la frecuencia. Entonces tendríamos 1 para la frecuencia, que es 21 sobre 2 pi, esto es 1 sobre segundo,
al multiplicar extremos con extremos sería 2pi. Y el medio que existe es 21, ¿no? Y me quedaría solo segundos. Lo que nos da un periodo de 2pi dividido para 21. Aproximadamente 0,3 segundos. O 0,30 segundos. Y ya tendríamos entonces la longitud de onda y también la, digamos, el periodo, ¿no? A través de la frecuencia. ¿Qué otro cálculo podríamos hacer? El número de onda. El número de onda, habíamos dicho que el número de onda es con la letra K. Correcto. La letra K corresponde a 2pi sobre la longitud de onda. Entonces sería 2 por 3,14 radianes dividido para la longitud de onda, que salió 0,13 metros. 0,13 metros. Entonces la longitud de onda digamos el número de onda dividido 6.28 dividido para 0.13 nos da 48,31 redondeando radianes sobre metros. Bien. Creo que no nos hace falta ningún otro valor de la onda. Está la velocidad, la longitud, la frecuencia, el periodo, la amplitud. Todo tenemos allí. Muy bien. Hasta ahí entonces el problema 6. Si hay preguntas, por favor, antes de continuar. Nos toca el problema 7. Bien, nos vamos al sonido, que es también una onda. Dice la frecuencia del sonido emitida por una fuente es de 400 vibraciones por segundo. Y el observador se desplaza con velocidad de 20 metros por segundo y la fuente con 40 metros por segundo. Calcular la frecuencia resultante
percibida por el observador tomando en consideración todos los casos posibles del efecto Doppler. Ah, ya. ¿Recuerdan la lámina de la ambulancia que pasa por dos observadores? Uno que está atrás de la ambulancia y otro que está adelante. Entonces, el que recibe más frecuencia es el que está adelante porque la ambulancia se acerca. Bueno, es parecido este problema, ¿no? Vamos a calcular la frecuencia resultante. Eso ocurre en nuestra realidad, en nuestro medio, que está invadido por ondas sonoras. Muy bien, veamos los datos. ¿Cómo registramos los datos? Vamos a verlo enseguida. Tenemos una frecuencia de 400 vibraciones por segundo, que podemos escribirla 1 sobre segundo. Este es de una fuente, ¿no? Vamos a poner aquí emisor. O sea, en el caso de una ambulancia vendría a ser la frecuencia de la ambulancia, el que emite el sonido. Hay una velocidad, vamos a llamarle velocidad 1, de 20 metros por segundo. Ya, este de aquí corresponde a un observador. Observador. Bueno, lo escribo para no confundir, ¿no? Hay una velocidad 2. Este es de 40 metros por segundo. Esta es la velocidad de la ambulancia, llamamos así, ¿no? Esto es de la fuente. De la fuente o del emisor, es lo mismo. La fuente significa aquella, digamos, fábrica, vehículo que está emitiendo sonido. Me piden una frecuencia resultante y hay que tener en cuenta la velocidad del sonido, ¿no? Que es otra cosa. Asumimos que está en el aire y que la velocidad es de 340 metros por segundo. Lo digo, asumimos porque no nos menciona el problema, la velocidad del sonido. Esto es sonido. Y nos preguntan la frecuencia resultante. Vamos FR, frecuencia resultante. Esa es la pregunta. Bien, una vez que hemos distinguido los datos o diferenciado los datos, procedemos a los cálculos. Esto se llama efecto Doppler.
Bueno, vamos a considerar algunos casos. Caso 1. Vamos a considerar el caso 1. El observador o receptor se acerca a la fuente. Observador el observador se acerca a la fuente. Lo escribo para que usted que está registrando no tenga duda de este caso. Es como que la ambulancia está parada y hay una persona que se acerca a la ambulancia que está sonando. Ese es el primer caso. Entonces, en ese caso, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Frecuencia resultante es igual a la frecuencia del sonido multiplicada por la velocidad del sonido más la velocidad del observador dividido nuevamente para la velocidad del sonido. Esa es una fórmula para ese primer caso. Entonces tendríamos que FR, frecuencia resultante, es igual a la frecuencia del emisor, llamemos ambulancia, 400 vibraciones por segundo, multiplicado por la velocidad del sonido, 340, esto serían metros sobre segundo, más la velocidad del observador, 20, dividido para la velocidad del sonido, 340 metros sobre segundo. Bueno, si usted hace los cálculos usando la calculadora, el resultado va a ser 423,53 vibraciones por segundo, que lo puede escribir 1 sobre segundo. Esta sería la respuesta en este primer caso. Como ven ustedes, la frecuencia resultante es mayor a la que emite o genera la fuente, en este caso la fuente emisora. Consideramos que sea una fábrica que está emitiendo un sonido o una ambulancia que está detenida. Ahí se entiende que está detenida o no se mueve la fuente. Muy bien. Pasamos a al siguiente caso. Sería caso 2. Caso 2. El observador se aleja de la fuente. El observador
estoy escribiendo, se aleja de la fuente. Este es el caso 2 y para eso pues la fórmula varía un poquito. Entonces tenemos la frecuencia resultante igual a la frecuencia de la fuente multiplicada velocidad del sonido menos la velocidad 2 dividido por la velocidad del sonido. Entonces tendríamos frecuencia resultante y ahí tendríamos 400 vibraciones por segundo por 340 metros sobre segundo menos la velocidad 1 es, ¿no? Que puse 2 y es 1. Corrijo la fórmula, está B2 y es B1 mismo. Correcto, entonces aquí es 20 metros sobre segundo dividido para 340 metros sobre segundo. Bueno, use la calculadora y tendría en ese caso una respuesta de 376,47 1 sobre segundo. Verifique la respuesta porque no he hecho la verificación. A ver, comprobamos. 340 menos 20 da 320. Dividido para 340, 0.94, no sé cuánto. Por 400, 376.47. Verificar. Entonces, en este caso sale menor la frecuencia que la fuente emisora. Eso en el caso 2, en donde el observador se aleja de la fuente. Quiere decir que la frecuencia va a ir disminuyendo. Caso 3. El caso 3. La fuente se acerca al observador. Ahora la que se mueve es la fuente. La fuente se acerca al observador. Se entiende que el observador está quieto y es la fuente la que se acerca. Allí la fórmula tiene una variación. Generalmente son signos, pero veamos qué pasa aquí. La frecuencia del sonido multiplicado por la velocidad del sonido
dividido por la diferencia de la velocidad del sonido menos la velocidad del observador. Aquí sí ya va de 2. Entonces tendríamos FR igual a los 400, 1 sobre segundo, por 340 metros sobre segundo, dividido para 340 metros sobre segundo, menos la velocidad 2, que de acuerdo a los datos es 40. Bueno, esto al aplicar la calculadora nos daría el caso 3, 453,33, 1 sobre segundos, o vibraciones por segundo, si usted quiere escribirlo así. Bien, hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejarlo ahí para continuar en la clase siguiente por asunto del tiempo. Todavía nos faltan otros casos, pero al menos ya sabemos que cuando se acerca, la frecuencia aumenta y cuando se aleja, la frecuencia disminuye, ¿no? Eso es lo que nos deja como conclusión hasta este momento.